Continuación, Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos esta parábola. Cierto hombre dispuso una gran cena y convidó a muchos, y envió a la hora de cenar a su siervo para decir a los convidados que viniesen, pues ya estaba todo dispuesto. Y empezaron todos a excusarse. El primero dijo: he comprado una granja y necesito ir a verla. Te ruego que me des por excusado. El segundo dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Deme, te ruego, por excusado. Otro dijo: acabo de casarme y así no puedo ir allá. Habiendo vuelto el criado, refirió todo esto a su amo. Irritado entonces el padre de familia dijo a su criado: sal luego a las plazas y barrios de la ciudad y tráeme acá cuantos pobres, lisiados, ciegos y cojos hayes. Dijo después el criado: Señor, se ha hecho todo como mandaste, aún sobra lugar. Le respondió el amo: sal a los caminos y cercados, impele a cuantos hayes a que vengan para que se llene mi casa. Pues os aseguro que ninguno de los que antes fueron convidados ha de probar mi cena. Queridos hermanos que nos siguen por estos medios, si Dios quiere, esta semana, todos los días, tenemos difusión de la Santa Misa por Facebook a las 7:15 de la mañana, salvo el viernes, que es fiesta del Sagrado Corazón, será a las 10 de la mañana. Y los domingos, como de costumbre, a las 10 de la mañana. También aprovecho para decir a los niños y a sus papás, niños de catecismo, primera comunión, hijitos, debido a la situación, la iglesia está cerrada, no se pueden juntarse, entonces yo pido a todos los papás de hacer catecismo con sus hijos en su casa. Por ejemplo, pienso que todos tienen catecismo, al menos el chiquito, bíblico apologético. Tomen las preguntas, respuestas cada día, póngase 3 preguntas y respuestas, 3 preguntas y repetirlas varias veces, y ahí tienes explicaciones. Y los que tienen el grande catecismo ilustrado, ahí tienen las imágenes, las ilustraciones, y enfrente tiene el texto y después también la explicación de la imagen. Entonces aprovechen, hagan algo. El primer catequista de la familia es el padre y la madre. Entonces, si en la iglesia no se puede más, la iglesia es una ayuda, igual que la escuela, de hecho. Entonces, hagan este esfuerzo y no pasen todo su tiempo mirando no sé qué y películas malas y esto y aquello. No se mundanicen. La televisión en las últimas 6-7 décadas bien hizo un daño enorme a los católicos, en sentido que se han empapado en un espíritu mundano que los hizo tibios y después indiferentes, y muchos ahora están hasta el cuello en los problemas y buscan solución con brujos, hechiceros, sectas y cualquier cosa que viene. Entonces, cuidado, tenemos que llevar una vida cristiana, somos cristianos, y de hecho una familia que tiene tele, que mira tele, mira cualquier cosa y fácilmente mira cosas realmente que no son cristianas, católicas, se hace tibia, y la tibieza conduce al pecado mortal. El pecado mortal conduce hasta a la apostasía. Entonces, cuidado. Enseñan a los niños a leer libros de santos, el catecismo, el evangelio, todo lo que es de ejemplo para fortalecerse. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy, segundo domingo después de Pentecostés, acabamos de escuchar el Evangelio que dice que un padre de familia hizo una grande cena y todos los invitados se dieron por excusados y se disculparon cada quien con un pretexto. El padre de familia está enojado. Eso significa que los hermanos, en muy resumido, que Dios llama a todos a la salvación, a la santidad, y cada quien busca un pretexto para no progresar y no ir a donde Dios quiere que vaya, y esto es peligroso. Si hemos nacido en familia católica y tenemos la dicha de haber sido bautizados desde chiquitos, y bien, agradezcamos al Señor y hagamos fructificar esto viviendo y muriendo cristianamente.
Hoy quiero explicarles un poco la epístola sacada de la primera carta de San Juan, capítulo 3, 13, 18. Hago un pequeño resumen del inicio y después voy a insistir sobre la limosna y la caridad, porque allí nos habla, dice San Juan, si alguien tiene bienes de este mundo y ve a su hermano sufrir necesidad y le cierra sus manos, sus entrañas, ¿cómo es posible que resida en él la caridad de Dios? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de boca, sino de obras y veras. Entonces, hagamos un pequeño resumen de esta lectura y después voy a insistir sobre la necesidad de hacer limosnas, caridades, bajo todas formas posibles, y las ventajas de la caridad. Juan dice, no os extrañéis si os aborrece el mundo, es decir, los no cristianos, los no practicantes, los no bautizados o los que dejaron la fe cristiana. Hoy decir la verdad de la gente, incluso la verdad natural, parece algo raro. Quieren derecho de lo antinatural, y bien, eso nunca será derecho, es una usurpación. Dios me hizo con pulmones y tengo que respirar oxígeno. Si me tapo la nariz, no estoy una media hora, muero seguramente, ¿no? Entonces, hoy los católicos realmente que viven su fe católica son aborrecidos. ¿Por qué? Porque el mundo quiere aprovechar de los dones de Dios, pero contra el plan de Dios. Ahí está el pecado. En sí nada es pecado. Todo lo que Dios hizo es bueno. ¿Y de dónde viene el pecado? El pecado viene del mal uso de las criaturas. Ahí está el pecado, el mal uso de las criaturas. Este es el problema. Y hoy, como la gente dejó la fe cristiana y quiere ir hacia el fondo del abismo y de los vicios y pecados, y bien aborrecen, señalan, menosprecian lo que defendemos, la ley natural. Por ejemplo, una madre que mata a su hijo en su seno, no es normal, ni los animales hacen esto, etc. Nosotros sabemos que hemos sido trasladados de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. El que no los ama permanece en la muerte, y todo el que aborrece a su hermano es homicida. Queridos hermanos, a veces puede haber problemas, gente que nos ha hecho daño, nos ha ofendido, etcétera. Bien, no debemos alimentar el odio en nuestro corazón. Tenemos que saber perdonar por amor a Dios y no aborrecer, no odiar a sus hermanos. El odio viene del demonio, el amor viene de Dios. Cristo nuestro Señor, clavado en la cruz, perdonó a sus enemigos. Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Ahora nosotros, con mayor razón, debemos imitar a nuestro Señor. Pues ya sabéis que en ningún homicida está la vida eterna. Esta es la gracia, la santidad que conduce a la vida eterna. Y en esto hemos conocido la caridad de Dios, en que dio el Señor su vida por nosotros. También nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. Entonces Dios fue tan caritativo, Dios ofendido, Dios menospreciado por Adán y todos los pecadores del mundo. Y bien, Dios mandó a su Hijo, se encarnó con humildad y caridad, y dio su vida en la cruz por nosotros. Y si Dios dio su vida por nosotros, también nosotros, dice el apóstol, debemos dar la vida por nuestros hermanos. ¿Y cuál vida vamos a dar? Igual que Cristo, no, salvo unos héroes de primera. Y nosotros lo que pide el Señor es realmente algo secundario en comparación de la vida. Dice, mas el que tenga bienes de este mundo y ve a su hermano sufrir necesidad y le cierra sus entrañas, sus manos, ¿cómo es posible que reside en él la caridad de Dios? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de boca, sino con obras y de veras. Queridos hermanos, los verdaderos cristianos, los verdaderos seguidores del Evangelio, hace 21 siglos, que bien ha tomado estas cosas en serio. Quizás hoy lo hemos olvidado un poco, o tenemos ganas de olvidarlo. El que tenga bienes de este mundo y ve a su hermano sufrir necesidad
y le cierra sus entrañas, sus manos, ¿cómo es posible que resida en él la caridad de Dios? Bien, no está. ¿Por qué? Porque la caridad es activa, se manifiesta, hace obras. No amemos de palabra ni de boca, sino por obras y de veras. Entonces, queridos hermanos, quiero decirles unas palabras, dije, acerca de la limosna. Es importante para que ustedes saben, para que ustedes sean limosneros, para que ustedes sean caritativos con el prójimo. La limosna, dice Santo Tomás de Aquino, el más grande de los especialistas de la fe católica, la limosna es un acto de misericordia y de caridad, por el cual se socorre al indigente por causa de Dios, por amor de Dios. Entonces la limosna, bajo todas sus formas, porque hay muchas formas de hacer limosna, bien, el hecho de rezar por los pecadores es limosna, el hecho de dar un buen consejo a una persona equivocada es limosna, el hecho de instruir a los ignorantes, los que no conocen el camino de la salvación, los mandamientos de Dios, es limosna. Entonces hay muchas formas de limosna. Una persona pobre, por ejemplo, va a una esquina y distribuye unos folletos católicos sobre, no sé, el pecado, el catecismo, examen de conciencia, la iglesia, hace grande limosna. Entonces la limosna no es necesariamente dar dinero a plata que uno no tiene. Una persona enferma, pobre, bien, que reza por los justos para que perseveren y los pecadores para que se conviertan, es grande limosna. Un niño, por ejemplo, que reza un rosario solito ahí para todos los enfermitos del coronavirus, hace grandísimo limosna. Todo la limosna es una obra de misericordia y de caridad que se hace por el amor de Dios. Es pues una obra que comprende el ejercicio de dos virtudes, la misericordia como acto antecedentes y la caridad como acto consiguiente, dice Santo Tomás. Puede también considerarse como un acto de generosidad, en cuanto que la limosna significa cierto desapego de los bienes materiales que tenemos. Para ejercitar bien la virtud de limosna conviene atender a dos estados, al del que recibe el socorro y al del que lo da. O sea, debemos socorrer al pobre y que es nuestro prójimo. ¿Por qué? Bien, porque es una orden del Señor. ¿Cómo puede decir que tiene caridad, amor de Dios, el que cierra su mano frente a su hermano que padece necesidad? Veamos un poco lo que dicen la Sagrada Escritura, la Biblia y los santos acerca de esta obra de caridad. Ninguno puede servir a dos señores, no podéis servir a Dios y a las riquezas, dice nuestro Señor en San Mateo 4:24. No podéis pertenecer a Dios y a la avaricia, al cielo y a la tierra. La caridad cristiana es importante y aconsejo a los papás, abuelos, de enseñar a los niños a hacer caridades desde chiquitos. Un día Santa Teresita del Niño Jesús estaba en el parque con su papá, un domingo después en la tarde, y vio a un señor anciano sentado y fue darles todo su domingo. Había recibido unas monedas de sus papás y bien dio todo esto. Y dijo, gracias hija, Dios te bendiga, pero no necesito. Pero la niña hizo un acto heroico de caridad. Y estos actos heroicos de caridad que hace un niño de chiquito, esto lo impulsará a ser virtuoso, generoso, creativo y llegará a grande santidad. Entonces, aunque uno sea pobre y dé poco, su limosna cuenta mucho. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, la viuda del Evangelio que dio una pequeña moneda daba más que los que daban de $500. ¿Por qué? Porque ellos daban de su superfluo mientras ella daba de su necesario. Entonces siempre podemos hacer algo. El que tiene 10 pesos da un peso, es algo, pero no le afecta demasiado. Y el que tiene 1000 da 100, no le afecta. Y el que tiene 10,000 da 1000, no le afecta tampoco. Entonces es proporcional, hacer algo. El oro y la plata son bienes no porque sean capaces de hacerte bueno,
sino que te han sido concedidos para que hagas bien con ellos. Entonces, en sí, el oro, el dinero no es nada, es mineral, no es nada. Pero puedes con esto hacer bien a tu prójimo. En nuestro Señor lo dice: al que te pide, dale, y no tuerzas tu rostro al que pida algo prestado. San Mateo 5:42. El que te pide, dale. Sí, pero padre, es un borracho, a 3 metros huele. Ok, en este caso es más prudente, pero hay necesidades. Es verdad que hay gente engañosa, es verdad, pero de todo modo, aunque nos engañan, si hacemos la caridad por amor de Dios, Dios nos recompensa, porque es el corazón que cuenta, la intención que cuenta. Vemos, por ejemplo, el rico del Evangelio dijo: derribaré mis graneros, construiré otros mayores, donde almacenaré todos los bienes y frutos que me pertenecen. Y así diré a mi alma: oh alma mía, ya tienes tesoros inmensos, tienes de repuesto para muchísimos años, descanse, come, bebe, date buena vida. Pero Dios al punto le dijo: insensato, esta misma noche te pedirán tu alma, y de quién será ya lo que has acumulado. Leí ayer un artículo que un director de un gran banco de España murió de coronavirus. Su hija dijo: dinero tenemos, somos millonarios, pero nos falta un poco de aire que es gratis, don de Dios. ¿Y para qué sirve el dinero que dejó si murió? Hagamos bien. San Basilio dice: buscan graneros, ya los tienen allí. Estos graneros son el estómago de los pobres. San Basilio fue de una familia muy rica, muy poderosa, y bien al hacerse monje distribuyó mayor parte de su patrimonio, y cuando llegó obispo sacerdote dio todo, hizo un grande hospital para todos los pobres. San Basilio sabe de qué habla. Tu alma no te pertenece, dice San Crisóstomo. ¿Cómo ha de pertenecerte tu dinero? No siendo tuyo el dinero que tienes, sino del Señor. Es menester que lo repartas con tus hermanos. No digas: gasto lo que es mío. Estos bienes no son tuyos, son bienes ajenos, o más bien, son bienes comunes para ti y para tu prójimo, como el sol, el aire y todas las cosas. Dios, dice el mismo santo, te ha dado casa, dinero, frutos, no para que lo disfrutes solo, sino para que lo repartes entre otros, especialmente entre los necesitados. No os olvidéis, hermanos, de ejercer la hospitalidad, dice San Pablo a los Hebreos, capítulo 13, 2. No os olvidéis de ser bienhechores, de repartir con otros vuestros bienes, porque con tales ofrendas se gana la voluntad de Dios y su bendición. Nada tenía los primeros cristianos que no fuese común para todos ellos. Hechos 2, 44. Lo mío y lo tuyo son causa de todas las discordias, dice San Juan Crisóstomo. Y Santiago Apóstol dice: la religión pura y sin mancha a los ojos de Dios, nuestro Padre, consiste en visitar y socorrer a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. ¿Quién tiene bienes de este mundo? Acabamos de leerlo, dice San Juan. Y viendo a su hermano en necesidad, cierra las entrañas para no compadecer de él. ¿Cómo es posible que resida en él el amor de Dios? Entonces la caridad cristiana es absolutamente necesaria. En el libro del Deuteronomio dice algo muy fuerte: guárdate, no te sorprenda el limpio pensamiento de apartar tus ojos de tu hermano pobre, rehusando darle prestado lo que pide. No sea que clame contra ti al Señor y se te impute esta acción como a pecado. Tremendo. Dice: si puedes ayudar y no ayudas, bien tu hermano clama a ti y el Señor va a intervenir. Y no usará
de superchería o malicia alguna al aliviar sus necesidades, sino que le darás lo que pide de los bienes que tengas, para que el Señor Dios tuyo te bendiga en todo tiempo, en todas las cosas en que pusieres mano. Esto está, libro de Deuteronomio, capítulo 15, 9 y 10. No faltarán pobres en la tierra que habitares, por esto te mando que abras las manos a tu hermano pobre y falto de auxilio. Y también en el libro de Tobías tenemos algo muy hermoso. De los bienes que tengas haz limosna, dice Tobías padre al hijo, y no vuelvas las espaldas a ningún pobre. Esta sentencia se explica por la ley del talión. Dice, si te piden hoy y no ayudas, tú pedirás, tampoco Dios te ayudará. Tremendo. En la medida que sean misericordiosos, Dios será misericordioso con ustedes, dice el Señor. Entonces, queridos hermanos, la limosna sí es importante y es necesaria. De hecho, en el juicio final, ¿qué vemos? Vemos que los condenados son condenados porque no hicieron obra de caridad. Nuestro Señor no reprocha otros pecados. ¿Por qué? Porque el que hace limosna por amor a Dios, bien la limosna lo ayuda a recibir las gracias de la conversión. Podríamos decir muchas más cosas, pero veamos ahora las ventajas de la limosna. La primera ventaja de la limosna es que Dios nunca la olvida. Tus oraciones, dijo el ángel a Tobías, y tus limosnas han subido hasta arriba ante la presencia de Dios, haciendo memoria de ti. Esto lo había dicho en parte a Tobías y también el ángel lo dijo al centurión Cornelio y le mandó San Pedro para bautizarlo y darle la gracia. Hechos Apóstoles 10:4. Segunda ventaja, la limosna es como el collar de oro que distingue a los grandes santos y a los hijos de Dios, dice San Crisóstomo. Tercera ventaja, la limosna se parece a la paloma de Noé, hizo salir del arca y que volvió con una rama de olivo. La limosna trae consigo la confianza, la alegría, la paz y la gloria eterna. Cuarta ventaja de la limosna es la señal característica de la predestinación, es decir, garantía de salvación. Noten esto, es muy importante. La limosna es la señal característica de la predestinación. San Pablo dice a los Colosenses 3:12, revestidos como escogidos de Dios, santos y muy amados suyos, de entrañas de compasión y de misericordia. Quinta ventaja, hasta los paganos, por ejemplo el filósofo Séneca indica otra ventaja de limosna: si sabéis valeros de vuestro dinero para hacer el bien, es sirviente vuestro y no amo. Cuando están escondidas y guardadas en cofres y gavetes las riquezas, dice San Crisóstomo, rugen como leones y todo destruyen. Por el contrario, si los sacáis de su escondrijo y las exponéis a la luz del día, entregándolos a los pobres, se convertirán de fieras en corderos, de escollo en puerto, y en vez de un naufragio hallaréis la tranquilidad. La séptima ventaja de la limosna, hacer limosna es hallar también gracia a los ojos de los enemigos. Trueca el sentimiento de hostilidad en amistad y afecto. Y esto se ve todos los días. Otra ventaja muy hermosa, la limosna ahuyenta al demonio y le quita el poder de hacernos daño, por más grande que sea su odio, dice San Crisóstomo. La limosna, la caridad, ahuyenta al demonio y le quita el poder de hacernos daño. La limosna, dice el mismo Crisóstomo, rompe las cadenas, disipa las tinieblas, apaga el fuego y abre las cárceles. Nos libra del amor a las riquezas y que como una pesada cadena
ata al avaro y lo hace inmóvil e inútil. El hombre que ejercita la justicia y se consagra a las obras de misericordia hallará la vida, la justicia y la gloria, dice el libro de los Proverbios. Y finalmente, la limosna, queridos hermanos, da y asegura la salvación. No dejará, dice Tobías, caer el alma en las tinieblas infernales. La limosna libra de caer el pecado, que es el único obstáculo para la salvación. Los santos dicen, si el rico Epulón hubiera ayudado al pobre Lázaro, y bien Lázaro hubiera rezado por él, y los dos se hubieran salvado. Ahora, como dije al inicio, una persona pobre dice, pero padre, yo no tengo medios de hacer limosna, ¿qué puedo hacer? Bien, hay 14 maneras de hacer limosna. Un día un hombre quebrantado en lo económico fue a ver a Don Bosco, diciendo, Don Bosco, yo supe que usted es profeta, dígame, quiero jugar la lotería, la tómbola, ¿qué números debo jugar? Y Don Bosco dijo, juega 3 números, 10, 7, 14. El otro fue corriendo. No, regresa, te explico. ¿Quieres salvarse y ganar la lotería del cielo? Cumpla los mandamientos. Frecuenta los sacramentos, 7 sacramentos, y cumpla los 14 obras de caridad. Entonces, esta manera de hacer limosna es mucha. Por ejemplo, dije, una persona pobre que reza su rosario para la conversión de los pecadores, para los enfermos, hace grande limosna. Una persona está al punto de ir a abortar o juntarse en lo libre, usted le da un consejo, no haga esto, es pecado, vaya, confiésate, comulgue y cásate por iglesia como Dios manda, es grande consejo. Una persona que está leyendo cualquier cosita anticatólica, usted le aconseja de leer algo católico, hace un retiro, traer a la iglesia, hace grande limosna. Entonces, podemos hacer de muchas maneras limosnas. La limosna, en resumen, es señal de predestinación. Enseña a los niños a ser generosos, caritativos, bajo todas formas, y corrígenlos si los ven que son egoístas y avaros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.